Vivimos en un mundo repleto de cambios. ¿Cómo podemos liderar estos procesos tan vertiginosos y desafiantes de mejor manera? Es parte de lo que quiero compartir contigo en este nuevo episodio de Hablemos de sobre el liderazgo en tiempos de cambio. Liderar es un desafío constante si es que tomamos ese camino y por lo tanto aprender a hacerlo es algo vital si queremos tanto conducir nuestra vida de mejor manera como poder impactar favorablemente en los entornos en los que nos movilizamos. Ahora bien, una cosa es liderar cuando todo está calmo y otra muy distinta es en tiempos de cambios. Y hoy día estamos probablemente en una era que lo hace aún más palpable la velocidad y la envergadura en que los cambios están ocurriendo a nivel individual, a nivel organizacional y también a nivel social. Todo esto nos lleva a pensar cómo poder liderar de mejor manera en estos tiempos tan particulares. Antes de entrar en este tema que quiero compartir contigo en este video, te quiero invitar a que me sigas en redes sociales como @IsaíasCharón y también a que te suscribas a mi canal de YouTube, le hagas clic el botón de la campanita para recibir las notificaciones y así no te pierdas de nada. Me puedes encontrar siempre como Isaías Charón en las diferentes plataformas. En mi sitio web estoy publicando artículos, los podcasts y mucho más en www.isaiascharón.com. Y pronto, muy pronto, cambiaremos junto con todo el equipo que tengo el gusto de trabajar la forma en que comunicamos contenidos de valor para tu crecimiento personal y profesional. Así que de eso te contaré un poco más al final de este video. Ahora bien, revisemos entonces, como ya es costumbre, 3 elementos que nos pueden ayudar a liderar en tiempos de cambio. Cuando queremos conducir en tiempos de cambio, una de las primeras cosas que podríamos tener presentes es convertirnos en promotores del cambio. Esto conlleva varios asuntos. Primero, para promover algo de manera sostenible, necesito estar convencido o convencida de que el cambio es bueno y por lo tanto conocer cuál es el cambio, tener una visión al respecto y poder así promover, entusiasmar y contagiar a las demás personas. Sin embargo, también encontramos personas que son muy buenas para vociferar el cambio, pero no para cambiar. Entonces, es fundamental para que podamos construir un liderazgo íntegro, convincente y que pueda incluir y aglutinar a más personas, que seamos promotores del cambio, pero también personas que el resto pueda visualizar en nosotros el esfuerzo y el logro de adaptarnos a estos nuevos cambios. No solamente los invitamos a que cambien y les mostramos hacia dónde hacerlo, sino que también nos involucramos personalmente en cambiar nosotros para enfrentar estas nuevas transformaciones. Promover el cambio y adaptarnos a él nos hará más convincentes también a la hora de convocar a más personas a que puedan cambiar en cierta dirección para lograr nuevos objetivos y poder finalmente adaptarnos a un mundo que cada vez nos desafía con diferentes innovaciones, transformaciones y objetivos que se nos pone por delante. Así que ya lo sabes. ¿Cuánto promueves el cambio? ¿Cuánto te adaptas a él? Son 2 variables importantes para liderar el cambio de manera efectiva. Lo segundo que quiero compartir contigo en este video tiene que ver con la resistencia al cambio. Sabemos que cuando hay cambios hay resistencia y por eso nos cuesta tanto cambiar, tanto en lo individual como en lo colectivo. Ahora bien, cuando tenemos un rol de liderazgo en un proceso de cambio, debemos comprender la resistencia, no solamente saber que existe, sino que salir a indagar cuáles son esas resistencias. ¿Resistencia a qué? ¿Qué es lo que las personas están percibiendo que pueden perder de lo que ya han conquistado o tienen en la actualidad al embarcarse en el cambio que está ocurriendo? Finalmente, si tienes una invitación que sea extraordinaria, que te motiva, que te ilusiona, probablemente no tengas grandes resistencias al cambio. Entonces, la resistencia al cambio es esta sensación natural, emocional, por una parte a lo desconocido, pero por otro lado a la idea de que en este espacio nuevo puedo perder cosas que me gustan de lo que tengo en la actualidad. ¿Cuál
¿Cuáles son los temores del equipo cuando empezamos un proceso de cambio? ¿Qué es lo que creen que pueden perder y que no quieren perder en la próxima transformación? No solamente nos vamos a quedar con la idea común de que hay resistencia, sino que tenemos que salir a conversar y aprender a escuchar de buena forma para reconocer dónde se aloja esa resistencia, cuáles son los factores que la generan y cómo desde ahí poder también incluirlas en nuestro plan de transformación y logro en un cambio efectivo. Finalmente, el tercer elemento que quiero compartir contigo es algo, comillas, sencillo, quizás evidente, pero comunica. Es fundamental la comunicación en el proceso de cambio. Siempre es bueno, pero en el proceso de cambio, donde la incertidumbre se toma muchas veces la escena, donde estamos caminando en un terreno desconocido y a veces hacia un norte también desconocido, entonces esto genera ansiedad, angustia, temores y por lo tanto mayor resistencia. Comunicar y seguir comunicando de forma honesta y oportuna es un elemento esencial para poder acompañar el proceso de transformación del resto de las personas y también de nosotros en lo individual. Es por ello que hay que tener presente cómo se va dando este proceso de cambio, cuáles son las novedades de este camino para mantener a todo el equipo informado de manera oportuna, de forma clara, sin promesas que no vamos a poder cumplir, sino que de manera transparente y honesta. Muchas veces tendremos que dar noticias que no son muy alentadoras dentro del proceso de cambio, pero lo mejor será hacerlo con la verdad de frente. Ahora bien, cambiar lo hacemos todas las personas. Estamos permanentemente en transformación. Por lo tanto, liderar los cambios no solamente es una habilidad que en lo personal creo esencial en estos tiempos, sino que también fundamental en nuestra propia vida personal. ¿Cómo estás liderando tus cambios, los cambios familiares, laborales, de tus objetivos personales y también de esos anhelos que están cambiando permanentemente en la medida que va pasando la vida y que vamos aprendiendo nuevas cosas? Estos elementos nos ayudan a liderar en lo pequeño, autoliderazgo, como lo conversamos en videos anteriores, y también a liderar en aquello que impacta a nuestro entorno cercano a nivel personal y profesional. Liderar el cambio es finalmente navegar en la incertidumbre de la vida, pero darle dirección con intención y de una forma deliberativa, es decir, consciente y autónoma, para seguir avanzando y conquistando los objetivos que tenemos por delante. Te quiero invitar a que me sigas en redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, etc. como Isaías Sharon, y así podemos estar en contacto directo. También te invito a que visites mi sitio web www.isaiasharon.com y así puedas enterarte de más contenidos y actividades. Como sabes, o probablemente no, y si no lo puedes averiguar en mis redes sociales o sitio web, realizo este año 2021 un bootcamp totalmente gratuito de crecimiento personal y profesional una vez al mes. Ya quedan pocas fechas porque se nos está yendo el año y el próximo año este bootcamp cambiará totalmente. Y es parte de lo que estará ocurriendo en los siguientes meses y semanas respecto a las comunicaciones. Irá cambiando mi podcast de los días lunes, un día a la vez. Cambiará de nombre, cambiará también el tipo de conversación que tendremos. Estamos en constante cambio. Y también este espacio de video de Hablemos de tendrá un nuevo formato. Todo esto en las transformaciones que estamos realizando en Learning Group International, esta entidad dedicada a educación y nuevas tecnologías para el aprendizaje ya desde Estados Unidos, para toda América Latina y muchos otros países del mundo, que estamos haciendo una gran apuesta a transformar nuestros canales de comunicación. Esto irá transformando también mis propias cuentas de redes sociales y los contenidos que estoy compartiendo contigo, pero habrá más y mejor en un nuevo formato. Así que ya no te quiero prometer de que estaré publicando todos los martes y jueves un nuevo video, porque esto irá cambiando en esta transición a un nuevo formato con un nombre que todavía no te puedo comentar, pero que muy pronto podrás encontrar tanto en mis redes sociales como en las redes sociales de Learning Group y de sus entidades asociadas, como son el caso de smartcoach.global, de SLAPNL, de Sociedad Latinoamericana de PNL.org, y también de hpioficial.com. Todas estas entidades son parte de esta red
y pronto tendremos algo muy interesante para tu crecimiento personal y profesional, tanto en espacios abiertos y gratuitos como nuevos programas de formación, de certificación internacional, de acreditación universitaria y mucho más. Así que te invito a que estés muy atento y atenta a todas esas redes sociales. Puedes seguir también al Learning Group en learninggroup.org. Voy a dejar acá también el sitio web para que visites y conozcas más. Muy pronto una nueva plataforma con nuevas cosas para ti. Te mando un gran abrazo y espero que tengas un extraordinario día y nos encontramos en una siguiente ocasión por estos días. Un abrazo muy grande y ya nos vemos.